El título de este webinario es Cuando el Eterno peleaba en favor de Israel. En hebreo es Ki Adonai Nilcham Israel. Y por supuesto que se refiere a lo que leemos en Josué 10, el momento que Yoshua pide ayuda del Señor, Yoshua Josué, y pide que se prolonga el día para seguir la batalla contra los 5 reyes emoritas. En este capítulo leemos esto, pero nos quedamos asombrados y se lo debo a una de ustedes, una estudiante en uno de mis cursos, Rosa Juárez, que me pidió que considera realizar un webinario de este tema. Gracias, Rosa. Así que vamos a hablar poco de técnicas militares y más del milagro, o como lo podemos llamar, lo que ha sucedido en aquel largo día de batalla. Hablando de batallas, miren, un libro muy grueso que se llama Historia Militar de Israel en tiempos bíblicos, con artículos de los mejores investigadores bíblicos en Israel, con mapas, con explicaciones acerca de cada batalla. Muy interesante. Pero no voy a hablar tanto de técnica militar, vamos a conversar de lo que pasó ahí. Vamos a decidir si fue un milagro o fue una ayuda mediante la mano de Dios. Fue algo que la gente entendió diferentemente de lo que era. Vamos a escuchar opiniones también. No veo si está aquí Bernardo Macías, que me escribió y me envió una sugerencia. No sé si Bernardo que está aquí es Bernardo Macías. Hola, Malca, soy Bernardo Macías. Muy bien, entonces, después que yo termino con las explicaciones de los sabios, te daré el permiso de hablar para que nos digas lo que has pensado. Muchas gracias, Malca. Bien, entonces empezamos con un mapa. Miren lo que vemos en ese mapa. Vemos el lugar que se llama Gibea, y ahí al lado porque no lo vi en el mapa, está Gilgal, donde estaba Josué, con los israelitas. En Gibea, al lado de Gibea, ¿ven? Pero no hay punto en el mapa. Vemos la ciudad de Gibeón, vemos Lachish y Hebrón. Otro lugar que se ve, y yo marqué con una línea, ahora lo marco otra vez, Ai, la ciudad Ai. Más o menos,
porque es difícil, fue muy difícil. Al final tuve que pedirle ayuda a mi esposo y hicimos un mapa para mostrarles el lugar mismo de las batallas. Pero antes quería que ustedes vieran ese mapa general. Más o menos donde es Gibea, era, si los israelitas llegaron y entraron acá por Jericó, donde ustedes ven Jerusalén un poquito más abajo, entonces lograron en algunas batallas derrotar o podemos decir conquistar cierto territorio acá, y el lugar de Gibea es más o menos la línea del sur, de la frontera del sur, o sea, hasta este lugar llegaron. Toda esta parte no estaba conquistada. Toda esta parte no estaba conquistada. Sabemos a Gibeón, a Gezer, que solamente el rey Salomón la anexó a su territorio, a Betlehem, a Lachish. El punto más al sur es Lachish, ¿sí? Y aquí está Gibeón. Gibeón de la cual leemos en el capítulo 9. Hice un corto resumen de lo que sucede con los habitantes de Gibeón, o como en la traducción, uso la traducción de Reina Valera esta vez. En la traducción de Reina Valera se llama Gabaón. Yo quiero pedir a Agustín si puedes leer todo lo que está escrito acá. Después veremos un mapa y volveremos a un resumen, otro resumen de Josué 9. Sí, Agustín, si puedes abrir tu micrófono. Adelante, gracias. Shalom, Malka. Bienvenido. Shalom. Targishi Tov. Toda. Cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Jai, recurrieron a la astucia, dijeron a Josué: nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora una alianza con nosotros. Cuando los hombres de Israel supieron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos, los hijos de Israel salieron y al tercer día llegaron a sus ciudades, que eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. No los mataron. José los llamó y les dijo: ¿por qué no nos habéis engañado? Uh-huh. Bien, entonces, este es el mapa que nosotros tratamos de hacer, donde tenemos ahora acá a Gabaón. De aquí llegaron estos representantes del pueblo hacia Gilgal, acá, para presentarse como gente que vive no acá, sino muy lejos, y pedir un pacto de protección, porque han oído de las victorias sobre Jericó y Ai. Lo hicieron con un engaño. Ese es el mapa que volveremos a ver todo el tiempo durante esta reunión. Ahora le quiero pedir al doctor Tomás, si puedes leer esta parte del resumen. Y los hombres de Gabá dijeron:
como tu Dios había mandado a Moisés, tu siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos mucho por nuestras vidas a causa de vosotros, y hicimos esto. Ahora pues, estamos en tus manos, lo que te parezca bueno y recto hacer de nosotros. Hazlo. Aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que el Señor eligiera. Toda rabá, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué sabemos de los habitantes de Gabaón? Que eran varias ciudades, posiblemente dirigidas por la ciudad de Gabaón, eran Hivitas, no eran emoritas ni cananeos, y más no escuchamos de los Hivitas después de esta ocasión. Ellos pidieron un pacto de protección porque estaban asustados de las conquistas de Ai acá y Jericó por acá, que no están en este mapa. Sabemos algo más de los habitantes de esas 5 ciudades mencionadas acá, en esos colores. Sabemos que no eran dirigidas, no tenían reyes, sino la gente mayor, presidentes de cada ciudad. Y más no escuchamos de ellos. Ellos, cuando se descubrió su engaño, todavía quedaron con un castigo, pero también con ese pacto de protección con los israelitas. Ahora vamos a empezar a leer en el capítulo 10. Y aquí lo voy a leer yo en hebreo y Elizabeth Hernández en español. Quiero comentar mientras leo. Lo que vamos a ver aquí es una lista de ciudades. Aquí, no en el siguiente versículo, vamos a leer los dos, ¿sí, Elizabeth? El pacto de protección que hicieron los de Gabaa o Givón con Josué asustaba a los pueblos del territorio. Viendo ese pacto, ellos se sintieron separados de esas ciudades y pensaron, tenían miedo que por esa alianza Josué ahora va a tener más acceso para atacarlos. Si él tiene este territorio, no tenemos las otras ciudades de los Givonitas, pero esa zona ese pacto le abrió a Josué el camino desde Gilgal hasta acá. Y podía atacar, por supuesto, a Jerusalén y a otras ciudades que están nombradas como Lachish, por ejemplo, Eglón, ¿sí? Ven a Eglón acá, Hebrón, y hay otra que es Yarmut. Aquí está, Yarmut. ¿Sí? Entonces, el pacto con los gibonitas le facilitó a Josué llegar a todo el centro del país, las montañas. Acá tenemos el Mar Muerto, imagínense, y acá el Mar Mediterráneo. O sea, es esta zona, que es muy difícil de conquistar porque los reyes estaban en sus ciudades, encerrados detrás de murallas.
no estaban fuera, sino dentro, protegidos. ויהי כשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, fíjense que la palabra Jerusalén muchas veces aparece sin el jirik, sin la vocal I, y en este caso Jerusalén, el nombre Jerusalén, y no necesito ayuda, por favor. En esta, siendo afónica no me molesta marcar, y además el nombre está resaltado. Es un nombre, Yerú es ciudad en cananeo, y las letras que nosotros conocemos como letras raíces de la palabra Shalom, paz, para nosotros ciudad de paz, ciudad eterna y entera. Entonces, ויקשמוע אדוני צדק מלך ירושלים, כי לחד יהושע את העי, וימוס עי, ויחרימה, כאשר עשה ליריחו, ולמלכה, כן עשה לעי, ולמלכה. Dos veces mencionadas Ai y Jericó, quedó una impresión impactante esas dos victorias de Joshua. וכי השלימו יושבי גבעון את ישראל ויהיו בקרבם. La palabra השלימו tiene las mismas letras de raíz con la palabra shalom y la raíz acá en la palabra Jerusalén. ¿Ven? השלימו, hicieron las paces, ese pacto de protección. ויראו מאוד כי עיר גדולה גבעון, כאחת ערי הממלכה, וכי היא גדולה מן העי, וכל אנשיה גיבורים. Elizabeth Hernández, por favor. Shalom, Malca. Cuando Adonisec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y la había asolado como había hecho con Jericó y con su rey, así hizo con Jai y su rey. Y los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con los israelitas y estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era tan grande como la de las ciudades reales, mayor que Jai, y todos sus hombres eran valientes. Sabemos de las cartas de la Marna, cartas que escribieron los reyes de Canaán al faraón en Egipto, que la ciudad de Jerusalén era una ciudad muy poderosa y que el rey Melquisedec gobernaba no solamente dentro de la ciudad, sino también en una zona muy amplia alrededor de la ciudad. Otra vez aparece ese mapa. Yo puse mapas por todo lado para que ustedes tengan todo el tiempo ese escenario frente a sus ojos. Bien, ahora esto lo voy a leer yo con los nombres de las ciudades que ya hemos mencionado. וישלח אדוני צדק מלך ירושלים אל הוהם מלך חברון ואל פירעם מלך ירמות ואל יפיע מלך לכיש ואל דביר מלך עגלון לאמור. Esos son los reyes que estaban en el mismo pacto de colaboración con el rey de Jerusalén. Y él le dice, עלו אליי ועזרוני ונקה את גבעון כי השלימה את יהושע ואת בני ישראל. Otra vez, hacer la paz. ויאספו ויעלו 5 מלכי האמורים מלך ירושלים, מלך חברון, מלך ירמות, מלך לכיש, מלך עגלון, הם וכל מחניהם, ויחנו על גבעון, ויילחמו עליה. Lo interesante es que los reyes no fueron a luchar contra Joshua, contra Josué,
ellos querían luchar contra los gibonitas que hicieron el pacto con Josué. La batalla no fue con Josué directamente. De él tenían miedo. Pero a los gibonitas que hicieron con él ese pacto, lo vieron como traidores. Y entonces pensaban que a lo mejor al conquistar Gibón y las ciudades jibitas del grupo de Gibón, van a poder cerrarle el camino a Josué para que no pueda avanzar al sur. Elizabeth. Por lo cual Adonisec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Joram, rey de Hebrón, a Piram, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Venid y ayudadme a combatir a Gabaón, pues ha hecho la paz con Josué y con los hijos de Israel. Y los 5 reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron todos sus ejércitos, acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Muchas gracias. Entonces vemos Jarmut, vemos a Laquish, Eglón, Hebrón y Jerusalén. Ahora marcamos antes de entrar en la batalla. Aquí está Josué en Gilgal, ¿sí? Y aquí es Gabaón, la ciudad contra la cual salen esos 5 reyes. Es una gran ventaja para Josué tener a los reyes de todas esas ciudades fuera de sus ciudades con sus ejércitos, en campo abierto, no encerrados detrás de las murallas. Pero había un pacto de protección, ¿verdad? Entonces, inmediatamente la gente de Gabaa, de Gibón, envían mensajeros y piden a Yoshua, que está en Gilgal, que cumpla con su palabra. Esperanza, ¿quieres leer? Sí, Marta, bueno, ¿en hebreo? Sí. Vayislehu Anshei Gibun El Yehoshua El Amahande Hala Lemor El Teref, sí. Yadeja me abadaja ale elenu me hará de Josía Lenu de Azrenu y Nitbetsu Elenu Kol Malhei Emori
Tisbei, Ahar, Bayal, Bayal, Yehoshua, Nim, A, Gilgal, Bekol, Am, Amilhamá, Imu, Bekol, Giburim, Giborei, Giborei, Esagil, sí, Bayomer, Adonai, El, Yehoshua, Al, Ira, Nehem, Kim, de Yadeka, Netatim, Lo, Yamor, Ish, Nehem, de Faneja. Muchísimas gracias, Esperanza. Gracias por permitirme leer. No, puedo decir algo personal. Yo conozco a Esperanza muchos años, a lo largo de muchos cursos. Ya estamos en el curso E. Y estoy muy orgullosa de ti, Esperanza, porque has leído un texto difícil y lo has hecho bien. Muchísimas gracias. En español, Mario Padrón. Shalom, Maca. Entonces los habitantes de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube rápidamente a defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Josué subió desde Gilgal junto con toda la gente de guerra y con todos los hombres valientes. Y el Señor le dijo: no le tengas temor, porque yo los he entregado en tus manos y a ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Toda rabá. No hace falta decir más nada. Yoshua no lo hace para proteger a Gabaón. De eso está claro. Él lo hace porque es una oportunidad de encontrarse casi en las mismas condiciones con los 5 reyes y sus ejércitos que están fuera de las ciudades protegidas. Ahora, ויבוא עליהם יהושע פתאום, כל הלילה עלה מן הגלגל. Don Pedro, solamente el versículo 9 lo puedes leer, por favor. ¿Tienes tu micrófono ya listo? Sí, Marca, Shalom. Shalom, El shalom. Señor te recompense, te premie y te sane por tu esfuerzo. Gracias. Toda rabá. Josué cayó sobre ellos de repente y tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Hasta acá. De vez en cuando se me olvidó cambiar el nombre de Dios escrito en la Reina Valera. Sí, pero sí, para que ustedes sepan, por ejemplo, acá hay varios lugares que no lo he cambiado para que estén atentos. Bien, entonces otra vez volvemos. Acuérdense, Josué tenía que hacer con su gente toda esa caminata, ¿sí? Hasta Bet-Horon. Llegó al lugar que se llama desde el Gilgal hasta Bet-Horon. Y dice aquí, Derech Ma'ale Bet-Horon. O sea, la batalla, si Givón está acá, ¿sí? Esta es Givón o Gabaón. Él tenía que llegar desde el Gilgal y
La derrota de los reyes era por acá después de la subida Ma'ale de Bet Jorón. Según las investigaciones y porque estamos viviendo acá y sabemos cómo es el terreno, él realiza una marcha militar rápida de Gilgal a Gabaón al norte de Jerusalén. Es una marcha nocturna larga. La investigación dice que él atraviesa 20 kilómetros de montañas en esa parte. De Gilgal hasta acá más o menos 15, esto, y acá la subida 20 kilómetros, en una subida pronunciada de 1000 metros. Y al amanecer ataca a los reyes emoritas hacia Bet Jorón. El ataque fue tan exitoso que ahora vamos a leer qué es lo que pasó. Otra cosa, se me olvidó. Ustedes ven aquí a Maceda. Ahí es donde los reyes se escondieron en una cueva, si alguien se acuerda. Azekah no está en ese mapa, pero estaba, así está, aquí, Azekah y Maceda. Nosotros la agregamos, pues. Entonces, lo que vamos a leer ahora es como él los siguió. Cuando ellos empezaron a huyeron en una forma desordenada completamente, los que quedaron vivos, y los 5 reyes que se escondieron en la cueva. Todo ese camino. Todo a pie, sin caballos, sin carros de guerra, todo a pie. Bueno, la gente que vino del desierto, donde caminaban y caminaban, era gente fuerte. Hoy se habla de los maratones, eso creo que era mucho más que un maratón. Entonces, yo sigo leyendo versículo por versículo y Pedro, tú sigues versículo conmigo. Okay. ויהומם אדוני לפני ישראל, ויקם מכה גדולה בגבעון, וירדפם דרך מעלה בית חורון, ויקם עד הזקה ועד מקדה. Sí, Pedro. Y Adonai lo llenó de pavor ante Israel y les causó una gran mortandad en Gibón. Lo siguió por el camino que sube a Bet Jorón, y le siguió hasta Azekah y Maceda. ויהי בנוסם מפני ישראל, הם במורד בית חרון, ואדוני השליך עליהם אבנים גדולות מן השמיים, עד הזקה, וימותו רבים אשר מתו באבני הברד, מאשר הרגו בני ישראל בחרב. ¿Sí? Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet Jorón, Adonai arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azekah, y murieron. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. תודה רבה. Brakasha. Entonces leímos, no se sabe, no hay una explicación y la verdad es que no hay mucha investigación si fueron piedras de los cielos o fue un granizo muy fuerte, pero de hecho había ayuda en la ayuda de Dios en la persecución que hizo Josué en la bajada. Esta fue Ma'ale, la subida, y esta es Morad, del verbo yarad, para que los que saben, la bajada. Y los persiguió hasta acá, y ahí se dispersaron todos.
Y ahora llegamos a donde quisimos llegar desde muy temprano, cuando todos entraron al 9:09. Es tarde. Josué está persiguiendo los emoritas y él tiene miedo que va a oscurecer en la oscuridad. Los soldados emoritas pueden volver a sus casas y reorganizarse en las ciudades. Ellos conocieron el terreno mejor que los israelitas. Josué necesita unas horas más de luz y ordena o pide ayuda. Vamos a leerlo, vamos a empezar la conversación detalle por detalle. אז ידבר יהושע על אדוני, ויומתת אדוני את האמורי לפני בני ישראל, ויאמר לעיני ישראל, שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. Ustedes saben que yo leí el versículo 12. Vamos a ver, los que saben hebreo y los que no saben pueden escuchar. Voy a volver a leer otra vez las palabras de Josué y la segunda vez vamos a abrir micrófonos y vamos a repetir. Shemesh, estamos repitiendo esto. Acá. Las palabras de Josué. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. Los que quieren abrir micrófonos y repetir conmigo, adelante. שמש בגבעון וירח איילון. Hay un ruido de había un ruido de uno de los micrófonos que no dejó escuchar muy bien, pero sí escuchamos algunas voces de ustedes. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון. Bueno, gracias. De todo modo, hemos ayudado a Josué. Lee conmigo René. René, ¿estás todavía con nosotros, me imagino? Sí, aquí estoy, Malca. Y antes que nada, muchas gracias por tu tiempo. Si puedes leer el versículo 12, después leeré yo el 13. Y tú conmigo, versículo por versículo. Adelante. Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ayalón. Qué bien leíste, hice casi como Josué, pero fíjense que en la traducción él habla con el sol y la luna, para exagerar, para acentuar, es detente y tú, luna, como si les habla él en forma personal, ¿no? El modo volitivo, pero muy personal. En hebreo no es personal, es el imperativo muy claro, como un comandante le va a decir a su ejército. ¿Sí? La palabra dom es el único, es un imperativo que aquí parece como si no fuera ni siquiera un verbo, y es una sola vez que se menciona, o sea, es como el comandante que le dice a su ejército,
De pie. Eso es. ¿Sí? Algo así. Una sola palabra de comando. Muy bien. Vaidom hashemesh veyareach amad ad ikom goy oivav. הלא היא כתובה על ספר הישר. ויעמוד השמש בחצי השמיים, ולא אץ לבוא כיום תמים. René. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Esther? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. תודה רבה. Por supuesto que aquí vamos a hablar de varios elementos. Uno, ¿qué es el sol se paró בחצי השמיים? ¿Qué es בחצי השמיים en medio del cielo? ¿Qué es ולא אץ לבוא כיום תמים? ¿Qué significa Yom Tamim, día entero? ¿A qué se refiere, día entero? Y si alguien pregunta qué es ese Sefer HaYashar, había un libro que se llamaba Sefer Hashir. Yashar es recto, pero Shir es poema, canción. Había un libro de canciones, de cánticos de heroísmo, desde el tiempo de Josué hasta los tiempos del rey David. No se encontró, pero se menciona en otros lugares también. Y así a esto no le vamos a dar importancia más adelante. A nosotros nos interesa qué es בחצי השמיים, en medio del cielo, y qué es Yom Tamim, un día entero. Último versículo acá. ולא היה כיום ההוא לפניו ואחריו לשמוע אדוני בכל איש, כי אדוני נלחם לישראל. René. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que el Señor haya obedecido a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Bien, entonces el sol se detiene en medio del cielo. Todos nosotros estamos todos de acuerdo que el sol en medio del cielo es el mediodía. Que es, vamos a suponer todos, aceptar simbólicamente que son las 12 del mediodía. Es algo aceptado, creo, por todos. Todavía lo vamos a explicar, pero estamos la hora es 12 del mediodía, ¿sí? Ahora la pregunta es, ¿Velo atz lavo keyom tamim? Atz lavo significa no se apresuró a ponerse. Lavo es venir, o sea, llegar al donde llega el sol después de las 12 del mediodía, la puesta del sol. Y el tercer término es Yom Tamim, un día completo. Y nosotros nos preguntamos qué significa un día completo. Esa pregunta, ese asombro acompañado con una pregunta, ocupó a los sabios del Talmud babilónico. Aquí están las opiniones de 3 sabios en el Talmud babilónico, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer y Rabbi Shmuel. Está todo escrito en hebreo y yo lo resumí en este cuadro. ¿Qué es un día completo para cada uno de ellos? Para Rabbi Yoshua 12 horas. Del alba al mediodía son 6. Se detuvo 6 horas.
del mediodía hasta la puesta 6 horas, y se detuvo otras 6 horas. En total, dice él, 24 horas. O sea, que en total el sol quedó un día completo, día de 12 horas. Para él son 12 horas. Acá y acá, ¿sí? Y 6 que se detuvo, 2 veces se detuvo, ¿sí? Dice Rabbi Eliezer que el total de día completo son 24 horas, lo que nosotros pensamos hoy día también, ¿verdad? Y para él se detuvo 12 horas y 12 horas. Y con las 6 horas que se movió, en total 36 horas. Y Rabbi Shemuel exagera todavía más y dice que se detuvo 12 horas una vez, 24 horas otra vez, y el total de horas de sol, podemos decir más fuerte o menos fuerte, pero en total el camino del sol fue de 48 horas, o sea, 2 días de nuestros días. Lo que a nosotros nos interesa es cuántas horas se detuvo, 12, 6 o 24. Ellos, en aquella época del Talmud, podemos decir hasta el siglo 6, 7 de la era común, o inclusive había una discusión entre Babilonia, entre Tiberíades, Jerusalén, del Talmud. Ellos lo vieron en una forma muy sencilla y simplemente entendieron que Yoshua, él paró. ¿Qué significa Yoshua paró el sol? Yoshua lo dijo y Dios peleó por Yoshua, por el pueblo, y paró el sol para que él pueda terminar la guerra antes de oscurecer. Cada uno de ellos tiene otra opinión. ¿Cuántas horas de lucha o de persecución tenía a su disposición Yoshua? Este es el Talmud babilónico. Ustedes entienden que no lo puedo recordar todo de memoria. Y traigo otra explicación. Esa explicación es del Rabbi Irmiyahu, no es el Jeremías el profeta. Está en un libro que se llama Midrash Bereshit, Bereshit Rabbah, Génesis Rabbah, en la porción 5. La explicación proviene de la pregunta de Rabbi Irmiyahu, ¿qué es un milagro? Él se pregunta y nosotros nos preguntamos, ¿era un milagro? ¿Qué es un milagro? Y él tiene su respuesta basada en este versículo en Isaías. El versículo dice, se une a mí en lectura en español, Victoria. Primero el versículo y después el Midrash. Victoria, ¿estás con nosotros? Sí, buenas noches. Muy bien. No, yo leo en hebreo el versículo, tú lo lees en español y después tú lees seguido acá, abajo. Bueno. Anochi asiti eretz ve'adam aleha barati. Ani yadai natu shamayim vechol tzeva'am tziveti. Sí, Victoria. Yo hice la tierra y creé sobre ella al ser humano. Yo mis manos desplegaron los cielos y pongo en orden todo su ejército. Ordené al mar que se abre, ordené al sol y a la luna que se detienen antes de Josué. Ordené a la luz que no haga daño a Ananía, Mishael y Azaría. Ordené a los leones que no hagan daño a Daniel. Que no hagan. Sí.
daño a Daniel y ordené al pez que vomite a Jonás. Muchas gracias. A usted. Voy a escribir aquí ese no, muy importante. Sí, aquí está. Bien. Entonces, Rabbi Irmía pone la pregunta que a nosotros todos nos interesa, ¿qué es un milagro? La orden de la naturaleza es fija, el orden, ¿verdad? Hay orden fijo, hay leyes específicos fijos y lo vemos repetirse año tras año. Son eternos. No hay ningún cambio en esas leyes. Él se pregunta, ¿acaso esas leyes son relativas? Él ve en lo que leímos, él interpreta el milagro como algo natural. El orden de la naturaleza se repite y se repite, pero el milagro, según Rabbi Irmiyahu en Bereshit Rabbah, es parte del orden de la naturaleza. Hay orden de naturaleza específico para tiempos específicos que fue creado junto con el orden que conocemos, que desde entonces, desde mucho antes, Dios ha determinado que en el año 2488 de la creación del mundo, en un día muy específico que Dios ha determinado, va a haber una ocurrencia irregular. El sol no va a seguir su camino regular, sino va a detenerse y el día durará más de 12 horas. Y nombra aquí otras ocasiones que fueron, según Rabbi Irmiyah, milagros que fueron fijados durante la creación, antes o junto con todas las cosas que fueron creadas y con el orden que fue prefijado. También él dice, ahí hay otros ejemplos, el mar nunca se abre en medio y deja un camino para que la gente pase, esto fue prefijado anteriormente. Otra explicación interesante, ¿verdad? Y último, traigo a Maimónides. Maimónides para entender a Maimónides hay que conocer un poco la filosofía griega. Maimónides era un hombre que sabía mucho y estudiaba no solamente la Torá, él era un hombre de conocimientos generales. En aquella época uno de los que más sabiduría tenía. Entonces conoció la filosofía griega. Y dice algo muy sencillo, y después de leer, quiero pedirte, Bernardo, que digas lo que has preparado, ¿sí? Y vamos a ver en dónde está, en qué nivel estaba Maimónides. Maimónides, primero que nada, dice que el punto de contienda, no es cuántas horas duró el milagro. Él está hablando de otro asunto completamente. Él compara a Yoshua con Moshe y dice, no puede ser que a Yoshua se le hizo un milagro mucho más grande que el globo, que el mundo se detuvo, y un milagro mucho más grande que se le hizo a Moshe durante
la entrega de la Torá y durante toda la estadía del pueblo de Israel en Egipto, en el desierto y las 10 plagas, etc. Y él trae como ejemplo el versículo 12 del último capítulo del Deuteronomio y dice, los milagros que se hicieron a Moisés fueron hechos le'einei kol Israel, a la vista de todo Israel. Y el milagro que se le hizo a Yoshua en presencia de los israelitas. Volvemos al versículo, dice, Lifnei bene Israel, le'einei Israel, a los ojos de Israel. Dice, no dice Kol Israel. Y entonces él dice, el milagro fue, ¿cómo explicarlo? Fue para la gente que estaba ahí. El milagro, lo que se le hizo, la mano de Dios que se pronunció en tiempo de Moisés, fue frente a todo Israel. Y en esa batalla de Gabaón se hizo algo nada más en este lugar frente a la gente que estaba en aquel momento allá en medio de la batalla. Era algo momentáneo o no de momento de un segundo, pero de único para la gente, solamente para esa gente, no para todos del pueblo y no para todo el mundo, no en todo el mundo. Y de ahí él concluye que un día completo son 14 horas, el día más largo del verano en Israel. Bernardo. Alca. En esto coincide con el fenómeno del solsticio. Es un fenómeno estudiado por la ciencia actualmente y muy, muy claro, donde se dice la traducción de la palabra solsticio es el sol quieto. ¿Sí? Es en el momento en que en una parte del año el sol alcanza su mayor altura aparente en el cielo y en ese momento parece que se alarga el tiempo. Corresponde precisamente a la fecha del 21 de junio y para el hemisferio norte corresponde al día más largo de todo el año. Para Israel, como dice Maimónides, son 14 horas que dura la luz del día, en contraposición al día más corto, que es el 21 de diciembre, en el solsticio de invierno, que corresponde a 8 horas de duración de luz diurna. Vemos entre los dos, 8 horas, el día más corto, y 14 horas, el día más largo, tenemos 6 horas de diferencia, que de alguna manera coincide con algunos de los sabios, ¿no? Que se detuvo el sol a mediodía. No sé si pueda poner un dibujo, una imagen para presentar esto. No, si lo hubieras enviado antes, yo lo hubiera puesto, pero ahora no. Okay. Lástima porque no me lo dijiste, sino, pero si quieres, me lo envías y la próxima semana lo mostramos. De acuerdo. Sí. Vamos a estar. En él se muestra cómo por la inclinación del eje terrestre hay esas variaciones en la duración del día en el transcurso del año. Otro fenómeno que también se da, y eso ocurre en el mismo día, es que entre más al sur se encuentre, el día es más corto. Y entre más se acerca al polo, el día es más largo. ¿Sí? Ya no se trata de dos fechas en el año para un mismo lugar, sino que para diferentes lugares, el mismo día, el día dura diferente. Tenemos el caso extremo de que en el Polo Norte, el 21 de junio, el día dura 6 meses. ¿Sí?
Entonces, esto de la duración del tiempo es un hecho constatado por la ciencia, es real, ¿no? Muchas Además, gracias. sí, de nada. Muchas gracias. Hay otra teoría moderna que yo leí que también puede ser lo de un eclipse. Nosotros tenemos evidencia histórica, arqueológica, de la ciudad de Lachish, esa Lachish de la cual hablamos, que la evidencia es del año 1220 antes de la era común. Ahí encontraron una vasija y la vasija tiene fecha el año 4 del Merenpetach, el faraón. Él reinaba entre 1224 y 1214 antes de la era común. Hay científicos que dicen que en aquella fecha, 1220 antes de la era común, la ciudad se destruyó porque por un fenómeno de la naturaleza. No están seguros, pero hay algunos que dicen que había un eclipse. ¿Por qué se destruyó? No sé. Pero sí hay una teoría que está basada en un eclipse que ocurrió en 1131. O sea que ustedes pueden ver que hay yo cuando busqué por internet encontré por la palabra eclipse una tabla con eclipses antes de la era común y en nuestra era, todos los eclipses. Entonces, a lo mejor sí era un día más largo de 14 horas y fue suficiente para Josué y sus hombres, o un eclipse que también aporta más, el sol aporta más luz. Nosotros ahora podemos abrir, no quiero prolongarlo y leer, solamente si va a haber tiempo leeremos el resto de los versículos, pero estoy segura que hay muchos que pueden opinar ahora acerca de lo que hemos conversado. Y como de costumbre, voy a abrir la conversación para ustedes. Solamente pido dos cosas. Uno, vamos a concentrarnos en lo que el sol que se detuvo, si era un milagro, qué es un milagro para ustedes, si tienen otras explicaciones, ¿sí? Eso sería interesante. Entonces, veo manos. Está Luis Alberto. Sí, Luis Alberto. ¿Puedes abrir el micrófono, Luis Alberto? Bueno, Sí. Buenas madrugadas, Mora, ¿me escucha? Sí. Saludo, Israel. Hay una palabra hebrea, no sé cómo lo verá en un versículo por ahí, que yo tengo un comentario que dice Damán, que originalmente le dijo Josué al sol, sol guarda silencio en Gabaón. No sé qué tanto será esa palabra ahí, pero si me permite, tengo aquí unos parrafitos. Ahí está la palabra dom. Dom se usa hoy día en el ejército cuando quieren decirle a los soldados que estén firmes y en silencio. La pregunta es si es firme o silencio, pero adelante, Luis, sí. Gracias, sí, entonces es silencio. Dice así este comentario. Dice, se notará que en este pasaje hay varios puntos importantes que se pueden ser utilizados como datos para la investigación de un punto de vista astronómico, como sigue. Que en un momento dado, cuando un observador situado en el camino hacia Bet Orón, el sol era visible sobre Gabaón y la luna sobre el valle de Ajalón, cayeron grandes piedras del cielo entre el camino de Bet Orón y Ateca, y el día fue prolongado como unas 24 horas. Luego examinamos las palabras por Josué en su oración
y extraemos que su petición fue literalmente: Sol, guarda silencio sobre Gabaón. La palabra hebrea fue dom, que significa estar en silencio o inactivo, y es generalmente traducida estar callado, como por ejemplo en el Salmo 30:12. Por tanto, a ti cantaré gloria mía, y no estaré callado. Esta es la palabra usada en el original en cada una de las 3 ocasiones que fue citado el libro de Josué, donde tenemos detente o separó en nuestra traducción. Ahora bien, la ciencia ha demostrado que la luz es vocal, esto es, que las rápidas vibraciones de las ondas de éter que constituyen la luz original, un sonido peculiar cantante, aunque nuestros oídos no son bastante susceptivos para oírlo, es una opinión de muchos científicos que es la acción del Sol sobre la Tierra que hace que se gire sobre su eje. A fin de que ese día fue prolongado como deseaba Josué, sería necesario aceptar esta teoría como correcta, que la revolución de la Tierra fuese disminuida hasta cierto punto, y en su resultado podría obtenerse que se quedara la Tierra suspendida, reduciendo o impidiendo de alguna manera la acción del Sol sobre la Tierra. Así que parece que las palabras de Josué cuadran exactamente con los descubrimientos de la ciencia moderna. Sol queda callado o inactivo. Por lo tanto, si la influencia del Sol disminuye temporalmente, la Tierra giraría un poco más despacio y el día sería más largo. Isaac Newton, el gran astrónomo, ha demostrado cuán rápidamente podría disminuirse el movimiento de la Tierra sin que ninguno de sus habitantes se diera cuenta del cambio. Un científico experimentado informó una vez en Copenhague que tenía poca duda de que las grandes piedras que cayeron y que causaron daño a los amorreos fue una cola o alguna parte de un gran cometa que llegó hasta cierta distancia apreciable de la Tierra y comentó que llegó a una distancia apreciable de la Tierra y expresó su convicción de que si hiciese una exploración en el lugar indicado, las piedras serían descubiertas y se vería su origen meteórico. Aquí tenemos una posible explicación de este maravilloso suceso. Sabemos que los cuerpos celestes ejercen cierta atracción magnética el uno sobre el otro, y no es desrazonable suponer que la llegada de un gran cometa dentro de esta esfera de la influencia de la Tierra pudo hacer inoperativa hasta un grado considerable de hacer que el Sol brillara más tiempo sobre la Tierra. Si esto fue por una atracción opuesta, se supone que ningún científico podría decírnoslo, pero de todos modos es una cosa notable que esta caída de piedras meteóricas que pudieron bien haber sido un vasto cometa, coincidiese con el impedimento de la revolución de la Tierra sobre su eje. Sea como fuere, la astronomía demanda que algo parecido a lo descrito en el libro de Josué debe haber ocurrido y la historia testifica que fue así. El doctor Murder, del Observatorio Real de Greenwich, el famoso centro de erudición y de estudio astronómico, ha escrito sobre este asunto, llegando a fijar la hora del día cuando el acontecimiento maravilloso tuvo lugar, y también señalado el sitio exacto donde Josué debe haber estado parado en aquel momento. Pero eso no es todo. Se habrá notado que en el pasaje dice, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Los cálculos del profesor Totten demuestran que aunque exactamente 24 horas han sido introducidas de alguna manera en la historia del mundo, solo se puede dar razón de 23 horas y 23 minutos en el tiempo de Josué, como se dice en las escrituras, casi un día entero. Así que faltan 40 minutos de las 24 horas que los cálculos astronómicos demandan que se detenga que se tome en cuenta. Otra vez tenemos aquí un ejemplo de la exactitud de las Sagradas Escrituras, complementado en 2 de Reyes 20, del 8 al 11, donde leemos lo siguiente. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará y que subiré a la casa del Señor al tercer día? Y respondió Isaías, esta señal tendrás, que el Señor hará lo que has dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Y Ezequiel respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta clamó al Señor e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Aquí leemos que la sombra del sol volvió atrás 10 grados en el reloj,
ahora 10 grados, son exactamente 40 minutos, que con las 23 horas y 23 minutos del día de Josué son la mínima diferencia, las 24 horas que el profesor Totten encuentra haber sido introducidas a manera misteriosa en la historia de este planeta. El que escribe, no habiendo recibido la preparación de un astrónomo, no puede comprobar que los cálculos del profesor Totten puedan ser unas malas conclusiones y que haya evidencia a favor de esta discusión, confirmando este milagro. Veamos ahora lo que dice tocante a la historia del largo de Josué. Había 3 naciones antiguas en el oriente que guardaban los archivos en su historia: los griegos, los egipcios y los chinos. Cada una de estas naciones posee el relato de un día sobrenaturalmente largo. Heródoto, 480 años antes del Mesías, un griego que es llamado el padre de la historia, nos dice que algunos sacerdotes de Egipto le mostraron un relato donde constaba de que había habido un día prolongado mucho más allá de 24 horas. En los escritos antiguos de los chinos consta claramente que tal ocurrencia tuvo lugar durante el reinado de un emperador llamado Yeo, y sus tablillas genealógicas demuestran que este emperador reinaba en China en el tiempo de Josué. Lord Kingsford, quien ha hecho un estudio especial de los indios aborígenes de América, dice que los mexicanos, que alcanzaron un elevado grado de civilización mucho antes del descubrimiento de América por los europeos, tienen un relato de que el sol se paró un día en el año que ellos llaman 7 conejos. Ahora bien, dicho año corresponde exactamente con el tiempo de Josué y los israelitas estaban conquistando la tierra de Canaán. Así tenemos testimonios históricos independientes a la verdad de las escrituras sobre el punto bajo consideración de Grecia, Egipto, China y México. Este núcleo de evidencia no puede ser considerado de otro modo, sino como una verdadera afirmación. Hay más información acerca de investigaciones militares de sacar la tierra con cálculos matemáticos y falta un día. El sol no pudo ser detenido porque siempre está detenido en el centro, o sea que Josué dijo: guarda silencio, detente, y el movimiento de rotación fue más despacio, y eso indica que Dios puede responder a nuestras oraciones bien, aunque pidamos mal. Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa investigación que has hecho. Muchísimas gracias. Me encanta, como ustedes siempre les digo, cuando estamos estudiando juntos y ustedes aportan y no solamente preguntan. Fabuloso. Muchas gracias, Luis. No, toda Rabá, ustedes por la oportunidad de participar. Oh, por supuesto. Quiero saber si hay alguien más. Nada más Luis tiene el micrófono cerrado. Muy bien. Si hay alguien más que ha investigado y quiere aportar o... sí, don Pedro. Pedro Patrón, sí. Sí. Qué bueno, esta información de este señor, de Luis Alberto, qué bueno que yo también investigué un poquito sobre esto ya hace años y coincide muy bien con lo que los Estados Unidos también descubrieron, que para que llegaran exactamente al cohete que tenían que poner en órbita, se encontraron con este problema y investigaron con los científicos y descubrieron que efectivamente había un día menos 40 minutos. Es decir, que coincide con lo que nos ha dicho Luis Alberto. Y yo siempre creí, en mis 50 años que llevo estudiando la Torá, siempre creí que fue un milagro del Señor, completamente. Y ¿por qué no creer también que con mucho respeto a la opinión de Maimónides, que ¿por qué no iba a haber un milagro mayor en la vida de Josué que en la vida de Moisés? ¿Acaso hay que pedirle permiso el Eterno le tiene que pedir permiso a alguien para hacer un milagro? Bueno, es mi humilde opinión. Oye, pero
estudio, Sí, muy sí. importante, Marta. Te agradezco por estas preciosas enseñanzas. Si me permites una pregunta, en el capítulo 9 y verso 23, Josué maldice a los gibonitas. ¿Qué hay? ¿Qué consecuencia tiene? Yo lo vi, sí, lo vi. Lo hemos leído, No, 9:23. sí, pero se supone que lo que él dice es que ellos van a ser todo el tiempo, durante toda su vida, van a ser siervos en el templo, van a hacer los trabajos que se necesita hacer en el templo, no más. A lo mejor Lo de la siguieron. maldición, ¿qué hay? ¿Qué hay de la maldición? Yo no lo averigüé porque no lo consideré el tema principal de este webinario. No me quiero desviar en este momento, pero lo voy a poder averiguar. Espero encontrar alguna respuesta específica de esa maldición. Muy bien. Bevakasha, Daniel Quiles, sí. Sí, Daniel, abra micrófono. ¿Era la misma pregunta o...? Sí, no, Shalom, Marta. Shalom. Lamentablemente no tengo que decir tampoco añadir nada. Conocía también esta historia, ¿no?, sobre los científicos de la NASA y lo que ha comentado el compañero. Invitaría a ver si alguien algún día nos lo puede explicar, porque claro, yo no tengo tampoco conocimientos no suficientes como para saber cómo se puede saber que realmente falta un día en el universo, ¿no? No sé en base a qué cálculos eso es correcto, pero independientemente de todos estos intentos de dar una explicación científica a la escritura, y yo me reconozco el primero que me gusta y me encanta investigar estos temas y soy partidario siempre de añadir que primeramente verlo de manera literal si se puede, lo que la escritura nos enseña, pero independientemente de esto, quiero hacer ver aquí, el sol no se para. Como hemos visto antes, el sol no se puede detener. Entonces, bajo ningún concepto podemos, en este versículo, no nos tenemos que salir de una coherencia. Y es que la Biblia, en este caso, este libro de Josué, no es un libro científico, ni es su pretensión. Lo que nos quiere enseñar es que hay un creador del universo y el milagro verdadero que yo creo es que ese creador, pues por su misericordia, decide interactuar con sus criaturas y en especial con su pueblo, con el pueblo de Israel. Amén. En este caso, el creador decide, como hemos leído antes, ponerse a favor de Israel. Hemos leído un verso que no recuerdo dónde estaba, Malca, pero ese es el verdadero milagro. Y como Malca también ha dicho antes, relacionándolo, como dice justamente Malca en el libro del pensamiento, está poniendo aquí el versículo de Isaías 45, muchos científicos o muchos estudiantes de la escritura dicen, bueno, es que realmente había un eclipse, como hemos visto, ocurrió esto ocurrió aquello, pero el milagro es cómo eso ocurre en ese momento. Cómo eso ocurre en ese momento, cómo eso puede a veces estar predicho por medio de la profecía, y no solo es una predicción, no solo está en juego lo que llaman la omnisciencia del Eterno, que el Eterno conoce de antemano, como si los elementos naturales actuaran libremente y el Eterno simplemente concibiera desde antes lo que va a ocurrir, sino que realmente el Eterno es el que ordena, como dice, ordené al mar, ordené al sol, y ni siquiera podemos intentar interpretar desde un punto de vista exacto, científico, la escritura, porque, como sabemos nosotros, el sol, y ese problema lo tuvieron grandemente en la Edad Media, los científicos como Galileo, Newton, tuvieron que sufrir la represión religiosa, lamentablemente, por la falta de entendimiento de que la escritura no es un libro de ciencia. Y entonces, a veces leemos en la escritura y
el corazón de David se detuvo cuando estuvo a punto de cortar el manto a Saúl, o fue muy rápido, ¿no? O el corazón, bueno, realmente, ¿qué nos está diciendo la escritura aquí? Está hablando de un estado de ánimo, está hablando de algo que se puede entender de varias maneras. Entonces, en este sentido, realmente yo creo que sí que hubo algo externo, algo físico, no fue simplemente este acontecimiento, no fue simplemente una sensación que tuvieran los israelitas de que el tiempo se detuvo, ¿no? Como decimos nosotros comúnmente, porque si os dais cuenta, dice que fue casi un día entero. Hay una medida de tiempo que a mí me da un elemento que me da a entender de que realmente sí que hubo algo que ocurrió externo a lo que sería la percepción del pueblo de Israel, ¿no? Subjetiva que pudiera tener. Pero ir más allá, considero que, aunque es interesantísimo, ya repito, yo soy el primero que estoy esperando, incluso invito a cualquiera que nos pueda explicar esta teoría científica, pues estoy deseando que alguien me la explique de manera que yo la pueda entender paso por paso, pero que lo principal y lo importante, y sobre todo lo que no nos tenemos que desviar, porque algunas personas que investigan las escrituras desde el punto de vista científico intentan sacar al principal protagonista, ¿no? Y ese que es el Eterno, ¿no? No tenemos que desviar de que el verdadero milagro es eso, ¿no? Que hay un creador y que ese creador ha decidido intervenir y libremente ordena los elementos que actúen de una determinada manera en favor de su pueblo, ¿no? Gracias, Bueno, Daniel. no es algo nuevo, es algo que yo sé que todos sabemos, pero bueno, necesitaba decirlo. Gracias, Daniel, y aprecio también tu participación porque es también madrugada por allá. Quiero darle el permiso de la palabra a Ernesto Campos. Shalom, Ernesto, bienvenido. Shalom. No te escucho bien. Pon el micrófono más arriba. No escucho bien. ¿Hola? Ahora ¿Hola? sí. Sí. Ahí sí. No, mantén el micrófono con tu mano como antes. ¿Así? Ahí sí. Así, ahora habla. Sí. No. Ernesto, lamento mucho, pero no se escucha. No. Algo, no sé qué anda mal, pero no se escucha claro. Se escucha tu voz en hola, pero cuando empiezas a hablar, yo por lo menos lo escucho. ¿Ahora ahí? Bueno, trata. Ya yo entiendo. Tú tienes ahí un micrófono abierto en el cual yo me escucho en eco. Y entonces cuando tú hablas también se escucha el eco. ¿Entiendes lo que pasa? Sí, más o menos. Yo no sé, hay alguien, vamos a hacer algo, hay alguien de los participantes que puede en el chat explicarle a Ernesto cómo cerrar el micrófono de la computadora para los que son participantes de España del ordenador, ¿sí? Y dejar nada más que estén funcionando los audífonos, ¿sí? Sí, Vamos a cerrar, sí, Pedro. Marcar que yo hablo a voz de ambiente sin necesidad de usar el micrófono directamente. Así, hablo ambiente y se oye muy bien. Que quite la clavija del micrófono, a ver si se oye mejor. Ernesto, ¿has oído? Sí. No te lo puedes quitar y escuchar con el micrófono nada más, quítatelo todo. Sí, ¿Hola? Así. Sí. ¿Hola? Ahora sí, ahora muy bien. ¿Se escucha? Sí. Bueno, muchas gracias, Sí, se escucha bien. Muchas gracias.
estaba disfrutando mucho, la verdad, el webinario, y yo la verdad, lo que más me estremeció en la piel fue la meditación y la explicación que acaba de dar Daniel. Creo que sí, que la Torá, la Biblia para nosotros no es un libro de ciencia, es un libro principalmente, es un libro de fe. Aunque la ciencia intenta explicar los hechos que narra la historia de la Biblia en su plenitud, yo creo que la creación misma es un milagro y también la ciencia lo intenta explicar. Pero aquí en Josué capítulo 10, versículo 8, hoy cuando compartieron, hay algo que Adonai le dice a Josué y le dice, no tengas temor de ellos. Yo creo que si Josué hubiese tenido temor de enfrentar a sus enemigos, nada de esto hubiese acontecido, no hubiese caído ni el granizo, no se hubiese detenido el sol. Ahora no se escucha. Algo, Ernesto, tu micrófono, no sé qué pasó, lo voy a abrir otra vez. ¿Ahora? Ahora sí. Ajá. No, decía que si Josué hubiese tenido temor, creo que ninguno de estos acontecimientos hubiesen ocurrido. Hay una palabra que tú mencionaste en capítulo 10, versículo 12, que es cuando él dice dom, en hebreo, esa orden imperativa que él da, y al decir, hiciste la comparación como el jefe, como el jefe da la orden a su ejército, esa fue una orden sin temor, y creo que eso fue lo que, si fue la cola de un cometa o si fueron acontecimientos de orden natural, fue la orden sin temor que él tuvo, porque el no tener temor fue parte de su obediencia a su Dios en medio de la batalla. Yo para mí, mira Marca, te voy a dar otro ejemplo. Para mí la tecnología, este tiempo, es parte del milagro de que yo pueda conocerte a vos y a toda esta gente que estoy escuchando. Es algo que, como también lo expresó el Midrash Bereshit, allí, que es parte del orden de la naturaleza. Creo que es parte del orden de la naturaleza. De hecho, cuando Dios le dice a Josué, porque yo te los he entregado en tu mano, Dios ya lo hizo de antemano, ya lo preestableció, pero sí también dependía de él creerle a esa palabra, no tenerle temor y dar ese don, esa orden de fe y de firmeza frente a la situación en la que él se encontraba. Muchas esa gracias. es un poco mi reflexión, ¿no? Muchas gracias, Ernesto. Gusto tenerte con Bueno. nosotros. Otro día hablaremos de otro tema, ¿verdad? Toda rabá, Toda rabá, sí. Y ahora estamos casi a tiempo de cerrar. Les quiero decir dos cosas. Uno, que ustedes se acuerdan los que estaban desde el principio cómo sonaba mi voz. Y fíjense en ese milagro, mejoró muchísimo, ¿verdad? Sí, Marca, perdona, te lo iba a decir yo, porque te estoy observando y te iba a llamar para decirte, desde que empezaste hasta aquí ha ocurrido un milagro, porque tu voz está mucho, mucho mejor. Sí, yo lo noté también y lo noto
Qué como bueno. los que pueden atestiguar, que son mis estudiantes en clases regulares, a veces me pasó esta semana varias veces. Hablando de la Torah, mi voz se aclaró. Y quiero, por último, Yo levanté tefilá para ti, Marta. gracias. Quiero darle la palabra a Rosa Juárez. Yo no tenía planificado, o sea, no pensé, tengo una lista de temas, ese no estaba. Cuando Rosa lo sugirió, empecé a leer y me pareció que es un tema excelente para nosotros. Y quiero darte la palabra, Rosa. Toma en cuenta que vas a cerrar hoy la discusión, que estamos sobre tiempo. Espero que no se va a cerrar, que tenemos unos minutos de margen. Adelante, Rosa. Solo Malca. Estaba analizando lo que dijeron todos los participantes. Realmente es bien importante el webinario el día de ahora para mí, porque de alguna manera, Malca, cuando hablamos de un milagro, estamos exponiendo de una situación no natural. La naturaleza tiene su orden, el Eterno lo estableció así. Él hizo todo con reglas, con orden, para que el mar no se salga de su lugar, para que no nos caigamos de la tierra y ahí vaguemos en el universo como flotan los astronautas, que tienen que pasar un proceso para poder estar en el exterior, fuera del universo. Por ejemplo, también que la luna tiene su rotación, como la misma tierra, como el mismo sol. La tierra tiene una rotación a una velocidad tan prudente que no la sentimos. El sol no rota, sino que nosotros rotamos alrededor del sol. Cuando Josué le dice le ordena, porque está hablando en el mismo imperativo, le ordena al sol detente, y a la luna le dice detente, está atando, está ordenándole a ambos, no te muevas. A mí me llama mucho la atención este punto, porque, y siempre lo ha sido para mí, porque también he leído en el libro de Bereshit que dice claramente, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando en este instante estaban diciendo un día también completo, tú nos has enseñado y hemos aprendido en el hebreo que también significa puro, que también significa completo, está intacto. Cuando yo lo traduje es intacto. Entonces yo me llama la atención, buscando lo que dice en Bereshit, con lo que se traduce de Tamim, y es un día completo, intacto. Estamos hablando de una tarde y una mañana, como lo dice en Bereshit. Entonces, si las leyes de la naturaleza no se pueden parar, un humano podría hacer eso. Josué, al hacer esto, está dando una orden y el Eterno actúa. Porque él dice, no hubo otro hombre que el Eterno escuchara o hiciera caso. Entonces el Eterno es el que actúa, el Eterno es el que hace. Yo había escuchado algo acerca de la historia de China, de que se descubrió que había habido un día completo, algo así como lo explicó el compañero. Realmente también me llama la atención que en el libro de los Salmos yo he leído, Malca, que dice que para el Eterno 1000 años es como un día. Y un día es como 1000 años. Si lo miramos desde este punto de vista, estamos hablando que 1000 años para nosotros no duramos más que 120. Si para el Eterno es un día de nosotros, es como 1000 años, y 1000 años como un día. Esto ya es como meterse en gematría, ¿verdad? Y yo sé que no tengo tiempo, esto es algo muy extenso, no nos alcanzaría la noche para seguir hablando de esto. Pero, ¿qué son 3 minutos para el Eterno? Y si nosotros, para Él pudo haber sido un tiempo muy pequeño, un día completo, 1 minuto, ¿verdad? En el tiempo del Eterno. Porque estamos hablando de alterar las leyes de la naturaleza. No lo pudo hacer un hombre, nadie lo puede hacer. Incluso el hombre tiene que crear de lo creado. No tiene el poder de crear de la nada, como lo hace el Eterno. Entonces, en lo que a mí me llama mucho la atención, y para mí lo considero un milagro, es cuando esas leyes de la naturaleza se alteran a favor de los que la aman. Y cuando se alteran esas leyes de la naturaleza, no hay ciencia que lo pueda explicar, simplemente porque la ciencia actúa sobre lo creado.
Y pues, ¿qué podría yo decir, Marca? Muchísimas gracias por este webinario. Fue hermoso, gracias por tan bonito detalle y para mí seguirá siendo un milagro que ninguna ciencia va a poder explicar. Por más que lo quieran hacer, no se puede comprender desde el punto de vista de la ciencia. Fue el Eterno que actuó, él fue el que lo hizo, como hizo en el caso de retroceder 40 grados el reloj. Qué bendición es esa tan grande, viéndolo desde el punto de vista del tiempo del Eterno, que Él vive en un punto donde no existe el tiempo. Creo que si lo miramos desde este punto de vista, Marca, el tiempo solo existe para nosotros. Gracias, Marca, toda rabá. Toda rabá a ustedes, toda rabá Rosa, todos los participantes, todos los comentarios que voy a leer más tarde. Estoy tratando de poner toda rabá en hebreo, aquí ya lo ven. Toda rabá, Shabbat Shalom a todos. Shalom, Marca. Muchas gracias por su Shabbat colaboración Shalom. y participación. Shabbat Shalom. Shalom a todos. Shalom, Malka. Shabbat Shalom, Marca, toda rabá. Shalom.